Mi nombre es Darío Treviño, soy el director general de Coparmex aquí en Nuevo León y participo en el consejo y verdaderamente es un privilegio estar aquí con todos ustedes. Nuestro siguiente conferencista va a hablar de las competencias directivas, el bueno, el malo y el líder, competencias de un director excepcional. Es Edmundo Miguel Vallejo Venegas, director académico en IPADE del Programa de Innovación para la Alta Dirección Innov AD. Tiene una licenciatura en Ingeniería Química por la Universidad Autónoma Metropolitana, tiene una maestría en Ciencias de Ingeniería Química por la Universidad de Notre Dame y una maestría en Administración de Empresas por la Universidad de Harvard. Fue presidente y director general de GE América Latina del 2004 al 2009, así como presidente y director general de GE México del 2001 al 2004. Es profesor en el área de Política de Empresas del IPADE Business School y profesor en la Maestría de Negocios en la Universidad Iberoamericana. Es miembro activo de consejos de empresas privadas como Grupo Arancia, Grupo Bimbo, Ingenium Capital y miembro del Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil como Junior Achievements Americas. Este país, Tendencias y Opiniones, revista especializada y Méxicos Posibles, organizaciones ciudadanas. Démosles la más cordial bienvenida a Edmundo Miguel Vallejo Venegas. Muchísimas gracias, un gusto. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Edmundo Vallejo es mi nombre. Nada más quise hacer una aclaración, sí fui profesor del IPADE hasta el verano pasado y ahora pues tengo una mezcla de actividades importantes. El sábado pasado cumplimos 34 años de casados, tenemos 2 hijas, Andrea y Ale, que pues ya están prácticamente volando por su cuenta. Y pues es un privilegio estar aquí. Agradezco muchísimo la invitación a la que me hicieron favor de hacer. Y pues esa es mi trayectoria. Yo trabajé 30 años en el mundo corporativo, diferentes lugares. Cuando cumplí 50 me dio mi crisis de los 50 y siempre supe que algún día me iba a dedicar a la academia. Y entonces dije, este es el momento perfecto. Así que toqué puertas de diferentes instituciones, el IPADE me hizo favor de abrir esa puerta y después, cuando cumplí 60, me dio mi crisis de los 60, eso fue el verano pasado y ahora estoy en esta mezcla de actividades por primera vez en mi vida, julio 15, por primera vez en mi vida profesional, no había un cheque quincenal y se siente muy extraño y la esposa le recuerda a uno continuamente que no llega ese cheque quincenal. Pero tenía yo mucho entusiasmo de justamente tener esta flexibilidad, de repente aceptar este tipo de invitaciones, así que por eso estamos en este evento y muchísimas gracias nuevamente. El título que le pusieron los organizadores, el bueno, el malo y el líder. Y me llamó la atención el título y me gustaría... El objetivo de esta sesión o de esta plática es crear un espacio de reflexión. El objetivo de esta plática es sumarle 1 o 2 ideas a esa lista que Maite nos sugirió al mero principio del día de hoy, de modo que día y medio después, mañana, cuando vean su lista, vean un montón de ideas que surgieron de cada una de las presentaciones. Entonces, mi objetivo personal es aportar. Si aportamos una línea a esa hoja, buenísimo. Si aportamos 2, pues será un gran lujo. Pero ese es mi objetivo y el formato es muy sencillo. El formato es esto. Hablaré algunos minutos, pondré algunas ideas en la conversación y después, al final, si hay 2 o 3 preguntas, pues con todo gusto trataremos de responderlas. Por ahí les hicieron llegar una nota que escribí hace algún tiempo. Si algunos de ustedes la leyeron, este también será otra base de esta conversación. Si no la leyeron, pues léanlo más adelante, no hay ningún problema. Entonces, ese es el objetivo, crear un espacio de reflexión, es el formato tan sencillo como lo mencionamos. Y entonces déjenme hacer referencia y por ahí empezar al título mismo. Me llamó la atención el título que me propusieron. Me parece que los títulos en las presentaciones siempre es muy importante, pues al final del día es la guía. Entonces me gustaría dedicarle 1 minuto a lo bueno, me gustaría dedicarle 1 minuto a lo malo y me gustaría dedicarle el resto del tiempo a la tercera palabra de líder.
¿Qué es lo bueno? Y el título me obligó en los últimos días en preparación a esto a pensar, ¿qué es lo bueno desde el punto de vista del liderazgo? Y así lo interpreté yo. A mí me parece que lo bueno es que es un privilegio. Ser líder, le dediqué mucho tiempo con Arely y con Maite a entender la audiencia que está aquí hoy sentada. Y entonces yo parto, y así les hablo, yo parto por el hecho de que la gran mayoría de ustedes tienen gente que les reporta. Pueden ser 1, pueden ser 5, pueden ser 10, pero a ese personaje le estoy hablando. Y a ese personaje en mi mente es el que le llamo líder. Y lo bueno es que es un privilegio. Lo bueno de ser un líder, yo me vine a dar cuenta del valor del líder, me vine a dar cuenta hace unos meses, sentado en mi oficina en casa, mi home office, donde ya no hay nadie, donde tenemos una perra que por ahí de repente aparece, a veces me hace caso, a veces no me hace caso, mi esposa no me quiere ver ahí, y en ese momento extrañé ese privilegio que todos ustedes tienen. Ser líder, lo bueno de ser líder, es que ustedes compiten con los padres de familia. Imagínate el privilegio de ser un líder. Compiten con los padres de familia. Y cuando digo padres, me refiero a padres y madres de familia. Compiten con el maestro de la escuela, independientemente del nivel. Con ese personaje que nos acompañó toda la vida educativa, con ese personaje ustedes están compitiendo. Yo creo que es un gran privilegio. Compiten con el rabino, con el ministro, con el sacerdote, la religión que ustedes tengan, con ese personaje y con las homilías de esos personajes, con esos personajes ustedes como líderes están compitiendo. Y entonces yo me pregunto, o yo más bien me planteo, vaya privilegio, vaya oportunidad que tienen todos ustedes para dejar un sello, una marca, una huella en cada una de esas personas que les reportan. No importa si son 2, no importa si son 5, no importa si son 10. Entonces, ¿qué es lo bueno de ese rol? Pues eso que mencioné, verdaderamente es un privilegio y ojalá así lo estén tomando. Y si no se han dado cuenta, seguramente 95% de ustedes ya se dio cuenta de eso hace mucho tiempo. Si no se han dado cuenta, me parece que a partir de mañana, tómense un descanso después del evento, a partir de pasado mañana, entiendan el enorme poder y el enorme valor que tienen de tener toda esa gente. Eso es lo bueno. ¿Qué es lo malo? También estuve reflexionando acerca de esa bueno, ¿qué es lo malo? ¿Qué es el reto? ¿Cuál es el desafío? El desafío que ustedes están viviendo hoy no tiene nada que ver con el desafío que me tocó a mí vivir. Nada que ver. Hoy, en retrospectiva, me puse a pensar sobre esa nota que algunos de ustedes leyeron, la tenía facilita. El desafío que todos ustedes tienen, lo bueno, el reto, el desafío, es que el mundo está cambiando a tal velocidad todos los días, que vaya reto que ustedes tienen para encabezar, para liderar, para dirigir, para mover, para motivar, desde muchos ángulos. Desde el ángulo demográfico, por ejemplo, el concepto trilladísimo y que todos repetimos es el millennial, por supuesto, pero mucho más allá que eso desde el punto de vista demográfico. Demográfico desde el punto de vista de la mujer entrando a la fuerza laboral, vaya reto. Demográfico desde el punto de vista de migraciones de la zona rural a la zona urbana, vaya reto. Desafío desde el punto de vista de la pobreza, el tema social, la contribución ciudadana, que va creciendo cada vez, las preguntas que nos vamos haciendo. Entonces me parece que desde ese punto de vista, por eso lo califico, lo malo, no necesariamente es lo malo, pero sí el reto, pero sí el desafío, y les digo, nada que ver con hace 30 años, nada que ver. La globalización, si le inyectamos el concepto o el tema o la idea de la tecnología y la parte digital, se complicó esto enormemente. Ese es su reto, y por eso creo que
Es muy importante reconocer eso. Si algún día de repente llegan a la oficina y tienen su junta con su gente y ustedes son los líderes o las líderes y en ese momento se sienten un poco incómodos porque no saben cómo para dónde, bienvenidos. Bienvenidos. Porque esa es la realidad del mundo, ¿eh? No es la realidad de esta organización, no es la realidad en Monterrey, no es el problema de México, es un reto en todo el mundo. Entonces, vaya desafío desde el punto de vista del liderazgo, vaya desafío. Lo bueno, lo malo. Y entonces déjeme dedicar, y otra vez califico lo malo, yo lo acomodaría y es el reto, es el desafío, y déjeme dedicarle más tiempo a la tercera palabra que es el líder, y del líder de cara hacia el futuro. Y me gustaría en esta tercera parte tratar de contribuir a su portafolio con tres ideas muy específicas, 3 ideas nada más. Me gustaría hacer este recorrido con la intención de buscar aportar a su portafolio de liderazgo. Y como imagino estas 3 ideas, una de ellas, la primera, está pensada específicamente en ustedes como líderes. No importa el entorno, no importa su gente, esta primera idea me gustaría plantearla pensando específicamente en ustedes como líderes y sumarle a ese portafolio de herramientas. La segunda idea me gustaría que fuera una idea pensando hacia allá afuera, hacia el entorno, a la luz de lo que hoy está pasando en todo el mundo. Y la tercera idea, o la tercera propuesta, o la tercera reflexión, pues sobre su gente. Y para eso me gustaría montarme en esa nota que algunos de ustedes leyeron. Entonces déjenme empezar por la primera. Tratar de sumirle a esa lista que Maite propuso hacia el final del día en ese tema específico. Y déjenme hacerles una pregunta a ustedes. Sé que por allá hay un par de micrófonos. Déjenme hacerles una pregunta a ustedes. ¿Cuál debería ser la pregunta que deberíamos discutir, que deberíamos reflexionar? ¿Cuál debería ser la pregunta que deberíamos proponer, plantear, para discutir su portafolio de habilidades de liderazgo? ¿Cuál sería esa pregunta? ¿Cuál es la pregunta que ustedes creen que hay que plantearnos, que nos permita tener una discusión acerca de esas habilidades de liderazgo y esas habilidades que hoy son importantes? ¿Quién quisiera proponer esa pregunta? ¿Cómo debería plantearse esa pregunta? No se ve aquí muy bien las manos. Allá atrás, muchísimas gracias. Allá atrás hay una mano, si nos ayudan con el micrófono, por favor. Gracias, buenos días. Buenos días, ¿tu nombre es? Marisol. Marisol, mucho gusto. Mucho gusto. Yo creo que partiríamos de la pregunta base de ¿cuál es la visión? ¿Cuál es la misión? La visión. La visión. Exactamente. Ajá. Entonces, tú dices, la pregunta que deberíamos discutir es ¿cuál es la visión? ¿Y eso en qué nos va a ayudar, Marisol? Nos va a ayudar a bajar cuál es el propósito. Ok. Y del propósito podemos bajar a objetivos, y luego a metas, y luego ya podemos ir concluyendo acciones. Acciones. Entonces, desde visión, misión, objetivos, las acciones específicas. ¿Y eso en qué te ayuda a contestar la pregunta ¿cuál debe ser mi portafolio de habilidades de liderazgo? ¿Qué habilidades necesito desarrollar para poder llegar a esta visión que yo tengo? Porque eso dices tú, paralelamente en ese desarrollo, al final del día, me va a ayudar a entender qué habilidades no tengo y que tengo que desarrollar para finalmente llegar allá arriba otra vez de regreso a la misión. ¿Dónde está mi gap? Buenísimo, ¿no? ¿Cuál es la misión? Por ahí empezarías. Gracias, Marisol. ¿Alguna otra sugerencia? Por aquí alguien oí yo. Acá yo. Si nos ayudan, por favor, con el micrófono. Ahí viene un micrófono. Buenas. Podría ser como ¿cómo puedo ser mejor? ¿Tu nombre es cuál, perdón? ¿Mande? ¿Tu nombre es? Dora Garza. Mucho gusto. Para mí podría ser ¿cómo puedo ser mejor líder o cómo puedo motivar a mi gente? Okay. Es una pregunta. ¿Cómo puedo ser mejor líder?
Para motivar a mi para gente. poder motivar a mi gente? Esa sería la pregunta que dices tú, nos ayudaría a encontrar esos elementos, esas herramientas, esas guías que nos pudieran hacer mejor líder. ¿Cómo puedo ser un mejor líder? O sea, la pregunta así súper genérica, ¿no? ¿Y cómo puedo ser un mejor líder? Y eso me va a ayudar a motivar, ¿no? Muchísimas gracias. ¿Alguna otra sugerencia? ¿Alguna otra pregunta que aquí hay dos? Si nos ayudan esas dos últimas, si nos ayudan con los micrófonos, por favor. Muchas gracias. ¿Tu nombre es cuál? Buenos días, Sergio Anguiano. Sergio, mucho gusto. Yo me preguntaría qué tipo de liderazgo quiero. ¿Quiero un liderazgo de valores o quiero un liderazgo de autoridad o qué tipo de liderazgo quiero? Y la otra es cuál se aplica mejor a mi organización, aunque yo creo que la primera es más importante. Okay. ¿Cuál es el que...? ¿Qué tipo de liderazgo, Sergio? ¿Y eso en qué te ayuda? ¿Qué tipo de liderazgo y después ayúdame a cascadearlo hacia abajo? Pues yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho el liderazgo de valores. Okay. Entonces yo creo que el liderazgo de valores tiene un muy buen fundamento y realmente cuando tú predicas con el ejemplo, pues la gente te sigue. Entonces, ¿qué quieres? ¿Que la gente te sigue o quieres ser el jefe regañón? ¿Qué quieres tú? Okay. Buenísimo. Entonces, la pregunta que plantea Sergio, muchas gracias, ¿qué tipo de liderazgo quiere? Y hay un liderazgo que tú propones, que te sientes cómodo con él, pero la pregunta es ¿qué tipo de liderazgo quiero? ¿No? Y la última pregunta es ¿cuál? Hola, Buenos días, ¿tu nombre es? Mirna. Mirna, mucho gusto. Yo creo que hay que ver hacia adentro. Yo creo que hay que ver de dónde venimos y entonces si tenemos claro a dónde vamos, ya como que estableces la estrategia para el gap de dónde estás, a dónde vas y entonces ya necesitas saber dentro del portafolio que tienes qué sirve, dentro del portafolio que tienes qué falta para entonces poder llegar a donde Buenísimo. quieres. Y entonces tú dices, hay que hacer introspección, ¿qué tengo, qué me falta desde el punto de vista de liderazgo, desde el punto de vista de herramientas? Y la pregunta, Mirna, es ¿cuál? La pregunta sería, si yo ya sé a dónde voy y sé lo que yo tengo, entonces, ¿qué necesito desarrollar para poder llegar a donde voy, verdad? Ok, está bien. Y déjame empujar un poquito, Mirna, perdón. ¿Y si no sabes a dónde vas? Normalmente hay una estrategia en la empresa, que es con lo que empezó Marisol. Ajá. Entonces, si hay una estrategia, cualquier empresa o organización debe saber a dónde va, aun y cuando el fin sea muy noble, como yo quiero hacer el bien, yo quiero salvar, pues hay indicadores que nos tienen que mover y que lo que buscamos todos creo que al final del día es mejorar la calidad de vida, disminuir ciertos índices dependiendo de dónde estemos trabajando. Entonces, si tenemos esa parte clara, buenísimo, y la cuantificamos, eso nos ayuda un poquito más a ir midiendo nuestros resultados. Claro. Y déjame preguntarte por última vez, Mirna, ¿y si no sabes a dónde vas? Pues hay que buscar entonces qué quieres. Ajá, ok. Muy bien. Déjenme detenerme aquí. Y ese es el primer punto que me gustaría proponer a manera de reflexión a la lista que Maite originaba al principio. Hoy, el día de hoy, a la luz de ese mundo que ustedes están viviendo, es importantísimo ser capaces de plantear la pregunta correcta. Este mundo se ha hecho tan complicado desde el punto de vista de velocidad de cambio, desde el punto de vista de alcance, desde el punto de vista de profundidad, se ha hecho tan complicado este mundo que no se parece nada a mi mundo hace 30 años, hace 20 años. Se ha hecho tan complicado que ser capaces como líderes de plantear la pregunta correcta es fundamental. En mis tiempos, en mi época, hace 30 años, cuando el jefe nos hacía una pregunta, más te valía que supieras la respuesta. Quizá había una sola oportunidad de decirle al jefe o a la jefa, normalmente era jefe hace 30 años, había una oportunidad de decir, mira jefe, no sé la respuesta, pero dame chance, te prometo que regreso mañana. Y el jefe misericordioso decía, te doy chance, mañana regreso. Pero había una oportunidad, dos oportunidades no había. Hoy ya no es posible eso.
hoy a la velocidad que el mundo se mueve, nadie conoce las respuestas. Las respuestas surgen de una serie de esfuerzos conjuntos, de muchos, durante tiempo. Y entonces, para el líder, ser capaz de plantear la pregunta correcta es fundamental. Porque la pregunta correcta toma esos recursos limitados, recursos humanos, recursos intelectuales, recursos económicos, esos recursos limitados los toma y los lleva en el camino de la productividad. Un mes después regresa ese grupo, esa persona, ese individuo, ese equipo, regresa y le dice al líder, a la líder, mira, esto es lo que encontré como respuesta potencial. Pero la pregunta incorrecta del líder echa a andar esos recursos limitados por el camino de la improductividad. Ahí está la gente trabajando 1, 5, 10 y regresan un día después o una semana después y resulta que la pregunta era equivocada. No nos vamos a meter a contrastar las 5 preguntas tan distintas que cada uno de ustedes planteó. Y cada una de esas preguntas nos podía llevar por un camino distinto, tratando de reflexionar y decir, bueno, y esa es la pregunta que nos va a permitir reflexionar sobre qué es importante en el portafolio de habilidades desde el punto de vista del liderazgo. Entonces, el primer elemento es fundamental. Hace unos años, hace unos 3, 4 años, me encontré un artículo, yo trabajé en General Electric muchos años, casi 20. Y en esa época, hace 20 años, cuando recibía a alguien una llamada de un emprendedor, de una organización pequeña, de un startup, de una empresa mediana que no conocíamos, las probabilidades de que GE, Procter, IBM, esas empresas grandotas, levantaran el teléfono para tomar la llamada eran exactamente 0. 0. ¿Cómo para qué voy a tomar la llamada si yo sé todo? ¿Cómo para qué voy a tomar la llamada si yo tengo los recursos? ¿Cómo para qué voy a tomar la llamada si estoy muy ocupado en otras cosas? Y hace 2 o 3 años, o desde antes, pero hace 2 o 3 años, me encontré uno de varios artículos que decía que esta empresa allí, que se parece a todas las empresas grandotas multinacionales, estaba creando alianzas con pequeñas empresas, con emprendedores, con startups, creando fondos para echar a andar ideas. Y me llamó mucho la atención porque así no sucedían las cosas. Y entonces le llamé a una señora que ya no está en esta empresa, que se llama Beth Comstock, que era la vice chair de GE hasta hace algunos pocos meses. Le llamé, la conocía bien, le dije, oye Beth, me llama la atención, ¿por qué? Y esta señora me dijo, mira Edmundo, me dice, el mundo se ha hecho tan complicado que es imposible para nadie hacerlo solo. Y por eso estamos creando todas esas alianzas con diferentes actores, porque es fundamental para las empresas. Ya nadie tiene esa capacidad de reaccionar solo. Y entonces el tema de alianzas, que me parece que es una palabra clave, pues está siendo parte de nuestro ADN en esta organización. Pero después fue un paso más allá y me dijo, estamos comenzando a evaluar a nuestros líderes, a nuestros directores allá arriba, en base a su capacidad para hacer la pregunta correcta y ya no para saber las respuestas. Evaluando a los líderes en base a su capacidad para hacer la pregunta correcta. Entonces, el primer punto de reflexión que me gustaría sumarle a la lista de Maite es justamente eso, la importancia de la pregunta correcta, la importancia de practicar eso, la importancia de, en las reuniones, en las oportunidades que haya formales e informales, antes de soltar la pregunta a su gente, a su equipo, darle 2, 3 vueltas, decir cuál es la pregunta que les quiero plantear. Y me parece que es un ejercicio súper valioso, súper interesante, eventualmente hasta súper divertido, pero me parece que es muy importante. Esa pregunta bien plantada, le vamos a sacar un montón de jugo. Esa pregunta equivocada nos va a desperdiciar recursos en un mundo en donde si algo falta son recursos. Entonces, ese es el primer punto, la primera idea que quisiera yo dejar en esta plática. Una idea como herramental, como
como una contribución al portafolio, ¿no? Sumarle al acervo que ya tienen de herramientas de liderazgo. Después, una segunda idea que me gustaría proponer se sale totalmente, se va exactamente al otro extremo, a la luz del día de hoy, a la luz de este mundo global, complejo, cambiante, de velocidad. Y es ahí donde me gustaría hacer este planteamiento que tiene que ver con el entorno que nos rodea. Hace unos meses, y mi propuesta es esta, hace unos meses, por ahí de enero, febrero, tuve una invitación de una de las 4 firmas, estas grandotas de auditoría que todos ustedes conocen. Una de estas firmas me invitó a un seminario que esta firma organiza en Estados Unidos para consejeros de empresas. Fui más o menos en enero, febrero. Éramos como 100, yo era el único extranjero. Me preguntaba lo que están pensando ustedes, pues no vienes ni al caso. Exactamente es lo que yo pensaba, no vengo ni al caso aquí en este evento, pero ahí estuve. 2 días muy interesantes, aprendiendo la complejidad de ese mundo de los consejos de administración en ese país que pues, en ese sentido y en muchos otros nos lleva mucha distancia. Y hubo un panel moderado por una señora de esta firma y había 3 mujeres, 3 líderes, y el evento era en San Francisco, entonces había mucha gente de esa zona, ¿no? Del Valle del Silicón, y las 3 panelistas justamente representaban empresas de esa zona. El título de ese tema era La agenda futurista de los consejos de administración. La agenda futurista de los consejos de administración. Se llamaba The Forward Looking Agenda. Y entonces la moderadora les hizo un planteamiento a qué debe dedicarse, en qué debe de pensar las agendas de los consejos de administración de cara al futuro, de cara a lo que está pasando. Un tema, le dedicaron tiempo de estrategia, muy poquito al tema de cultura que me llamó la atención, al tema de manejo de crisis, y un cuarto tema, no me acuerdo cuál era el cuarto tema. Y entonces había una señora dentro de las 3 panelistas que se le veía muy, muy filosa, muy hecha para adelante, muy interesante sus comentarios. Entonces levanté la mano y le pregunté, ¿qué te hubiera gustado que te preguntaran en este panel que no te preguntaran en esa agenda de cara al futuro? Y yo creo que se tardó 3 segundos en contestar. Yo creo que ya había pensado esa pregunta. Y entonces ella dijo, a mí me gustaría que en las agendas de los consejos de cara al futuro, en cada junta de consejo hubiera media hora, dijo ella, hubiera media hora de una sección que se llamara What If? ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si? Dice, esa sección de media hora de ¿qué pasaría si? What if? Le daría permiso a los participantes, en este caso miembros de consejos, les daría permiso de futurear. Les daría permiso sin ninguna pena de decir, pues ¿qué pasaría si? Me estás preguntando, bueno, ¿qué pasaría si? Puso 2 ejemplos. Dijo ella, por ejemplo, ¿qué pasaría si en el Consejo de Administración de General Motors hubiera una sección de media hora que se llamara ¿qué pasaría si? What if? ¿Qué pasaría si la gente dejara de manejar automóviles? Y entonces es media hora de un permiso que le das a los participantes de esa junta para decir, pues caray, si la gente, el consumidor dejara de manejar automóviles, pues ¿qué hacemos como empresa? Yo vendí mi auto hace un año que dejé el mundo académico, vendí un auto y uso Uber, tengo un año y soy muy contento y usamos mi esposa y yo el suyo en los fines de semana. Puso ese ejemplo y puso un segundo ejemplo, dice ella, por ejemplo, ¿qué pasaría si Amazon decidiera meterse al mundo de las tiendas reales, no las tiendas virtuales? Después ya había comprado Whole Foods. ¿Qué pasaría si en esa agenda de Walmart hubiera una sección que se llamara media hora, que se llamara ¿qué pasaría si? What if? ¿Qué pasaría si Amazon se metiera a nuestro mundo? Y a mí me parece que es un concepto muy interesante.
para ustedes como líderes, como organizaciones. Me parece que este concepto de en nuestras reuniones, en nuestras agendas de trabajo, ¿qué pasaría si nuestro fondeador más importante, ese que nos da 70% de los fondos, dejara de fondearnos? Hasta se incomodaron varios de ustedes, me di cuenta. ¿Qué pasaría si perdiéramos ese gran fondeador? Por ejemplo, ¿qué pasaría si de repente surgiera por ahí una organización virtual que se hiciera cargo con recursos, con tecnología de los discapacitados, por ejemplo? ¿Qué pasaría si desde el punto de vista de educación, esto que ya se está intentando, la web y los webinars, etcétera, explotara? ¿Qué pasaría con esas aulas? ¿Qué pasaría con el sistema educativo? Por decir algo, simplemente mi objetivo es ejemplificar qué pasaría si. A mí me parece que es interesantísimo y nos da ese permiso como líderes de futurear. Hace 2 días tuvimos un evento organizado por otra de las firmas grandotas, también justamente para consejeros, y uno de los retos que alguien planteaba, unos de los consejeros, algunos de ustedes los conocen, planteaba es cómo inyectas en las agendas de las juntas estas de consejos, que son muy rimbombantes y gente con muchos nombres, etcétera, ¿cómo inyectas ese permiso para discutir innovación, disrupción, cambios, innovación, 10 años? ¿Cómo lo inyectas? Es muy difícil. La agenda no nos da permiso. A mí me parece que crear ese espacio de qué pasaría si en este mundo de cambio es fundamental. Ahora eso presenta un reto y déjenme hacerles un segundo planteamiento en esta misma línea. Es muy difícil sentarse en una junta y decir, ¿qué pasaría si? Y entonces se pone uno a discutir y pasa media hora y bueno, ya, acabamos, ahora vamos a la realidad. Me parece que necesito una guía y déjenme hacerles una propuesta, una idea de guía, para tener algún día con su equipo una discusión y poco a poco irnos dando esa oportunidad como líderes de futurear, porque en el día de hoy es importantísimo futurear. Y déjenme darles una propuesta. Hace un par de años cuando todavía estaba en el IPADE, teníamos un programa de innovación, llevé un grupo de empresarios justamente de Monterrey, nos fuimos 13, nos fuimos a Israel y teníamos una agenda de 13 visitas con 13 empresas, emprendedores de Tel Aviv. Si ustedes no han tenido la oportunidad, es una oportunidad de vida, es una oportunidad por muchísimas razones. En la primera visita, en la primera reunión, con el primer emprendedor de allá, en la primera lámina de PowerPoint, el primer comentario que este personaje hizo fue interesantísimo. Él nos dijo, no me acuerdo su nombre, Moshe, no me acuerdo qué. Le da clic y aparece un personaje que evidentemente era americano, evidentemente, John Smith. Traje azul marino, corbata amarilla, evidentemente era de allá. Y entonces este amigo Moshe nos cuenta su historia con la foto de este personaje ahí. Nos dice, estudié mi licenciatura en Tel Aviv, trabajé un par de años, me fui a estudiar mi maestría a Estados Unidos de negocios, a la Universidad de Yale, terminé, me fui a Belice, eché a andar un negocio de estos temas ambientales, se lo vendí al gobierno de Belice, regresé a los Estados Unidos y entré a trabajar a Bank of America. Y John Smith, nos señala la foto de este personaje, John Smith era mi jefe. Y un día, nos dice Moshe, un día me di cuenta que John Smith representaba lo que le llamó él el establishment. John Smith representaba el establishment. El establishment quiere decir la tradición, quiere decir el status quo, quiere decir el más de lo mismo, quiere decir lo mismo de siempre. John Smith representaba el establishment. Y nos dice Moshe, el día que yo me di cuenta que el consumidor, el usuario,
el cliente. El día que me di cuenta que ellos estaban hartos del establishment, ese día renuncié a los Estados Unidos, renuncié a Bank of America, me regresé a Tel Aviv y arranqué mi fondo que opera exactamente opuesto a cómo operan los fondos, que opera exactamente como el anti-establishment de los fondos. Y entonces ahí entro en su discusión de cómo opera su firma, etcétera, etcétera. Y a mí me parece que esa idea aplica en todos los aspectos de la vida hoy. El consumidor, el usuario, el cliente, el ciudadano, la sociedad, está harta del establishment. Está harta del establishment. Con todas las implicaciones que eso tiene. Por supuesto que el presidente Trump es presidente de los Estados Unidos exactamente por eso que Brexit exactamente por eso, y podemos extrapolarlo más adelante en todos los países, incluyendo el nuestro. El consumidor, el cliente, el usuario, está harto del establishment. Y entonces mi invitación en esta línea de futuriar ustedes como líderes de cara al futuro es, ¿cómo operan ustedes hoy? Déjenme atreverme a proponerles, a invitarlos al menos a reflexionar y decir, hoy opero como el establishment. Hoy mi organización tiene 30 años que nació y por supuesto con una misión muy rica y muy valiosa, pero dense ese permiso, dense ese permiso y lo reto de una manera positiva y educada. Dense ese permiso, autorrétense y digan, yo represento al establishment. Dense ese permiso de 1 hora, un día con su gente, dense ese permiso. Quizá algunos de ustedes están diciendo, no es cierto, yo no. Dense ese permiso, no va a pasar nada. Hoy ustedes representan el establishment. Y permítanme y cómprenme esta idea de decir, sus fondeadores, sus beneficiarios, sus clientes, sus usuarios están cansados del establishment. Porque tienen más información, porque han vivido un montón, porque han viajado un montón, porque tienen conversación. Por muchísimas razones están cansados del establishment. Y dense ese permiso que debe ser súper divertido y súper interesante de tener una discusión de decir cómo sería el anti-establishment en mi organización. ¿Cómo se vería una organización con esa misión, que es valiosísima, con esa misión, pero que operara distinto? Que operara como el anti-establishment. A mí me parece que si nos autoautorizáramos para tener esta reflexión, esta discusión, en este espacio de qué pasaría si, y qué pasaría si supusiéramos que opero como el establishment y cómo me vería distinto, va a traer cosas súper interesantes hacia adelante. Nos vamos a adelantar a lo que nuestros competidores, otras organizaciones, nuestros usuarios, nos vamos a adelantar a lo que normalmente sucede para que nos obligue a cambiar, que es una crisis. Peter Drucker, el gurú del management, ya murió hace algunos años en California, pero Drucker en el mundo del management, de la administración, pues es el gurú. Peter Drucker decía, es dramático que tenga que venir una crisis para obligarnos a tomar las decisiones que sabíamos que teníamos que tomar, pero no tomamos. Es dramático que tenga que venir una crisis para obligarnos a tomar esas decisiones. Drucker hablaba desde el punto de vista de negocios, pero yo creo que eso aplica desde el punto de vista personal, desde el punto de vista familiar. Y Drucker no terminaba su frase ahí, Drucker decía, y más dramático aún es desperdiciar una crisis. Más dramático aún es decir, ya pasó, qué bueno, la libramos y seguimos igualito. Este ejercicio, ¿qué pasaría si? Esta guía que nos da el establishment y así opero hoy y cómo se vería el anti-establishment, me parece que es un ejercicio que nos permitirá adelantarnos, para bien y para mal. Adelantarnos ofensivamente
porque nuestros clientes, nuestros usuarios, nuestro fondo quieren cosas distintas y adelantarnos defensivamente porque va a llegar. Y en este mundo, a la velocidad a la que se mueve y a la profundidad a la que se mueve, todo eso y además falta de recursos de todos, falta de recursos, va a llegar. Entonces más vale que como líderes, y ese es mi segundo planteamiento hoy, más vale que nos adelantemos, futuriemos, y es bien complejo en el mundo de hoy futuriar. Bueno, pues este vehículo, esta invitación nos da ese espacio, ese margen de maniobra para futuriar y decir qué pasa. Y el tercer punto, y con ese termino, que me gustaría aportar es pensando en ustedes como líderes hacia su gente, hacia su organización. La primera idea era pensando ustedes como líderes para ustedes mismos, súper egoístamente. La invitación es, ¿cuál es la pregunta correcta? Asumen ese punto a su portafolio. La segunda pregunta es ustedes como líderes pensando, futureando, viendo hacia adelante en este mundo de innovación y de disrupción, etcétera. ¿Qué pasaría si? Y la tercera es de ustedes como líderes hacia su gente. Y me gustaría hacer referencia a esa nota que por ahí escribí, que algunos de ustedes tuvieron oportunidad de leer. Y cuando la leí, la releí, y ahí fue cuando me di cuenta qué distinto era mi mundo, qué distinto es el de ustedes, que se siente hasta facilito, como liderazgo 101, así de preprimaria, a diferencia del liderazgo que hoy ustedes tienen que ejercer. Pero a mí me gustaría robarme un ingrediente de todos esos. Y el ingrediente que me gustaría robar de esa nota que escribí, que algunos de ustedes leyeron, es el primerito que dice: comprométete, comprométete. A mí me parece que eso es fundamental como líderes. A mí me parece que, como dice la nota, el día que públicamente se paran delante de su gente, por la razón que sea, ustedes encuéntrenla, por la razón que sea, se paran y les dicen a sus 2 personas que trabajan con ustedes, a sus 10, a su equipo de 10, y les dicen: me comprometo a ser el mejor equipo que ustedes han trabajado alguna vez en su vida, no nos queda de otra. Ya nos aventamos al precipicio y entonces en cada día, en cada momento estamos obligados a actuar como líderes. La invitación es: ustedes invéntense su propuesta de liderazgo, ustedes invéntense su receta, hay un montón, libros de liderazgo, o sea, reflexionando para esta sesión, estaba ahí en mi oficina, en mi casa, bueno, libros, y el que quieran ustedes es un buen libro. Ustedes invéntense su propia propuesta, su propia receta, y más importante aún quizá es, ustedes invéntense, ustedes decidan cuáles son los ingredientes de esa receta. A mí me parece que eso es fundamental. El día que ustedes se plantan delante de su gente y muestran ese compromiso, no les queda de otra. No les queda otra todo el tiempo, todos los días. Y liderazgo es ese compromiso. Liderazgo es ese compromiso. Todos cometemos errores, todos tenemos limitaciones, pero me parece que comprometerse nos empuja. Comprometerse nos mueve del director que tiene su tarjeta rimbombante, con su título rimbombante, con su título rico, a un líder de verdad. El liderazgo, la gente, la organización, la cultura, es chamba súper ardua. Es chamba de horas largas, es trabajo que compite con esto que yo le llamo ejecución. Ejecución es, la estrategia suena rico, la visión y a dónde vamos, intelectualmente es muy importante. La ejecución es llegar el lunes en la mañana, quitarse el saco, remangarse las mangas y ponerse a chambear. Eso es ejecución. Bueno, el trabajo con nuestra gente, con nuestra organización, con nuestra cultura es igual de ardua. El trabajo con la gente no es nada más la palmada en la espalda, ¿cómo estás?, hacer la pregunta y después necesito algo. Trabajo con la gente es trabajo duro, trabajo largo, muchas horas, en la oficina, fuera de la oficina. Y por eso requiere
un enorme compromiso. Entonces, mi invitación en ese último punto hacia su gente, lo más que puedo aportarles al acervo que ya tienen, es justamente la importancia de comprometerse delante de ellos, comprometerse públicamente, no comprometerse con uno mismo porque en media hora se acaba ese compromiso, pero comprometerse públicamente nos convierte en líderes de verdad. Yo con eso termino. 3 ideas, una para ustedes y su portafolio de habilidades de liderazgo, súmenle o deséchenle si no le ven el valor. Una segunda hacia el entorno, en un entorno donde mientras nosotros estamos aquí sentados escuchando hoy y mañana, allá afuera están pasando un montonal de cosas. Entonces, una propuesta, una invitación a darse ese permiso para imaginar y soñar. Y una tercera hacia su gente, una invitación a comprometerse delante de ellos, porque esa gente necesita de su liderazgo. Y como les digo, ser líderes es un privilegio. Compiten con los padres y las madres de familia, compiten con los ministros, compiten con los profesores a ese nivel. Yo les agradezco muchísimo esta oportunidad personalmente de reflexionar, esta oportunidad de escucharme, y quizá tenemos algunos minutos, creo que tenemos 5 minutos, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario, necesidad de aclarar algo, y después ya, creo que viene después un receso, ¿no, Maite? Por ahí, ¿verdad? Creo que ahí hay un par de micrófonos. Buenos días, muchas gracias Edmundo por la conferencia. Gracias a ti, ¿tu nombre es? Manuel Montoya. Gracias. Una pregunta, hablando del what if, nosotros como directores, así como tenemos equipos que trabajamos con ellos, tenemos nuestros consejos, ¿no? Con quienes tenemos que tratarlos de involucrar. Sí, sí. A veces en este tipo de consejos, de asociaciones, te encuentras con consejeros muy creativos. Sí, ¿no? sí. Entonces, ¿cuál sería la manera de, ok, vamos a futuriar, pero tampoco perder piso para que también no se vayan por las nubes y se olviden de la realidad? Claro. Y es una muy buena pregunta, Manuel. Justamente hace 2 días ese fue una de las preocupaciones o un comentario de uno de los consejeros. Y tienes toda la razón. Yo creo que hay que acotarlo. Yo creo que hay que decir la agenda. ¿Quién controla la agenda, tú o el consejo? ¿Tú la controlas? ¿Tú la defines? La agenda es la herramienta más poderosa que tenemos y a veces es enormemente desperdiciada para hacer que las cosas pasen en ese tipo de juntas. Entonces, si tú controlas la agenda, ya ganaste la mitad de la batalla. Ya ganaste la mitad de la batalla, porque tu agenda va a decir, la siguiente oportunidad, tu agenda va a decir a las 11, tienes que agarrar los frescos, no muy cansados, no después de la comida. Me imagino, estoy pensando en voz alta. Pero primero ya tienes la mitad de la batalla porque tú vas a decir en la agenda qué pasaría si. Y le vas a poner tiempo, media hora, número 1. Número 2, no los puedes agarrar en frío. Vas a tener que decirle a cada consejero, antes de la junta, decirles, ¿sabes qué? Consejero 1, consejera 4, consejera, vamos a tener esta sección. Y la intención es esta. Entonces, número 2, no los puedes sorprender, sobre todo en la primera. Número 3, piénsale cuál es el tema. Piénsale cuál es la pregunta que te gustaría que se discutiera. No conozco tu organización, pero aquí está un par de preguntas. Número 1, sugerencias. Número 1, ¿qué pasaría si perdiéramos este fondo, a esta empresa que nos fondea? Ya, esa pura pregunta, Manuel, ya te dio espacio para esa media hora. Otra, por eso mi propuesta del establishment y el anti-establishment. Sí, por favor. Yo manejo una asociación de empresas automotrices, que estamos justamente en medio de la ¿Qué tormenta. pasaría, imagínate esta discusión, qué pasaría si no llegamos a un acuerdo en el Tratado de Libre Comercio? ¿Qué pasaría si los negociadores, quienes que sean, porque ya hasta nos perdimos quién está negociando qué? ¿Qué pasaría si los negociadores no se pusieran de acuerdo? ¿Qué pasaría si se aceptaran estas reglas de origen que se están peleando? ¿Qué pasaría si los fabricantes de equipo original en México se mueven por un camino y los autoparteros se mueven por otro camino y no nos ponemos de acuerdo en nuestro propio país? Ya te puse 3 ideas distintas. Y el cuarto comentario, Manuel, es practiquemos. Porque quizá la primera discusión va a ser un poco compleja, quizá la segunda un poquito mejor, pero para la cuarta, a lo mejor para la cuarta, ¿sabes qué, Manuel? Ya ni hay necesidad.
porque para la cuarta ya encontraron un par de ideas en donde ya le estamos chambeando. Entonces mejor usemos esa media hora para tratar de resolver eso que surgió en una discusión hace 3 juntas y es súper importante. Entonces a mí me parece que hay que irle dando forma a cada uno por su cuenta. Pero te agradezco la pregunta porque me permites pensar en voz alta juntos, pero yo creo que es una herramienta importante. Gracias a ti, Manuel. No sé si hay una última pregunta, algún comentario, algo que aclarar. Allá hay una última pregunta, tenemos 1 minuto y gracias por la conferencia. Gracias a ti. ¿Tu nombre es? Laura Garza. Laura, mucho gusto. Yo quiero voltear a ver hacia abajo. Nos hiciste el favor de ver a los consejeros. A mí me gustaría voltear a ver al equipo cuando hay una brecha generacional entre el líder y los nuevos integrantes que se van uniendo a una causa. Y pues sabiendo que la motivación es los motivos que nos llevan a la acción, yo veo una gran diferencia ahorita entre los motivos que llevan a actuar a un joven que se integra a una institución y los que a nosotros de nuestra generación nos motivaban. O sea, el compromiso del que nos hablas era suficiente. O sea, si yo veía súper comprometido a mi líder, o sea, no había duda, y yo también iba con esa bandera. No es mi experiencia actual con los jóvenes. Sí. Tienen otras motivaciones de logro, tienes otras maneras de trabajar, otros motivos que los llevan a actuar. Sí. Y mi pregunta es esa, o sea, ¿cómo sí lograr que se comprometan con la causa? Sí, yo creo que es una pregunta, Laura, buenísima, y es una pregunta que todas las organizaciones, con fines de lucro, sin fines de lucro, todas están luchando con ese tema, ¿no? Comprometerse, como decía yo hace un momento, no es suficiente hoy, pero tampoco era suficiente hace 30 años. Mi comentario fue, si algo puedo aportar comienza por ahí. Comienza por ahí. Y segundo lugar tú define cuáles son los ingredientes de ese liderazgo. Nuestros millennials son tan inteligentes hoy como eran esa gente que entraba a trabajar hace 30 años. Y lo primero que van a juzgar es el compromiso del líder. Por ahí van a empezar. Yo tengo 2 millennials en mi casa. Una trabaja para una aerolínea, otra trabaja para una empresa transnacional grande de bienes de consumo. Me duele escucharles sus comentarios de referencia hacia sus líderes, hacia sus jefes, hacia sus jefas. Me duele porque digo, pues ¿en qué están pensando estos líderes? ¿En qué están pensando? O sea, yo te diría, ni los conozco a los jefes de ellos, pero nada más escuchándolas a ellas conversar o quejarse en la tarde, etcétera, nos quejábamos hace 30 años también. Pero la primerita pregunta que me hago es, ¿y dónde está qué está pasando con ese jefe, esa jefa? Entonces, por supuesto que no es único, no, ni cerca, pero tampoco lo era hace 30 años. Tampoco lo era hace 30 años. Lo que sí es cierto es que los ingredientes son muy distintos. Los ingredientes son muy distintos. Estaba yo leyendo la nota que escribí y déjame confesarte una ingenuidad que puse ahí que hoy digo, qué distinto pienso hoy. Ahí por ahí en el ingrediente 5 o 6, ni me acuerdo cuál es, dice, el líder es humano después de todo. Y ahí la nota dice, pues chambéale en eso que eres malo y además dile a tu gente, ¿sabes qué? Soy muy malo para eso, pero lo estoy chambeando durísimo. Hoy pienso muy distinto. Hoy, cuando leí esa nota, ese ingrediente, dije, pues el mundo cambió. Y déjame te comparto cómo pienso hoy, porque aprendí a un buen amigo profesor mexicano que se fue a Estados Unidos y nunca regresó en el tema de innovación, en esa línea, y con eso te termino, Laura. Este amigo mío dice, cuando hace su planteamiento, y de ahí por eso he cambiado de opinión al respecto, pone una fotografía gigantesca de este famoso corredor que se llama Usain Bolt, ¿no? El famoso corredor de 100 metros y 200 metros, en fin. Y la foto que él pone
Usain está, le digo Usain porque todos le tenemos confianza, pero se acaba de despegar del arrancadero. Entonces está él solo, enorme la foto, y acaba de despegar. Y nos dice este profesor que el coach de Usain se dio cuenta muy temprano en la carrera de Usain Bolt que Usain era malísimo para arrancar. Malísimo para arrancar. Hagan el ejercicio, yo me metí a YouTube, vi la final de 100 metros en la última Olimpiada en Río. En la final de los 100 metros, el último que se despega del arrancadero es Usain Bolt. Pero el coach de Usain Bolt se da cuenta que a partir del 1.50 m ya era el mejor. Tenía el cromosoma 10, que es el cromosoma del cierre. Y entonces el coach de Usain le dice a Usain: mira, Usain, ahí arranca como puedas, yo te voy a esperar en el 1.50 m y vamos a trabajar tú y yo para algo que ya eres buenísimo, hacerte el mejor de la historia. El mejor de la historia. Y pues el resto de la historia lo conocen todos ustedes. Y de ahí este profesor de innovación, estrategia, tiene esta frase que dice: apalanca tus fuerzas, orquesta tus limitaciones. Apalanca tus fuerzas, orquesta tus limitaciones. Dice este profesor, que era justo mi propuesta en la nota, dice este profesor: nos pasamos toda la vida invirtiéndole, para eso que somos malos, trabajándole, poniéndole dinero, esfuerzo, tiempo, y entonces de ser malos, ahora nos convertimos en mediocres, después de mucho esfuerzo. Y entonces este profesor, usando esta analogía de Usain Bolt, dice: para eso que eres bueno, para eso que eres buena, inviértele, trabájale, dedícale tiempo, y para eso que eres bueno, para eso que tienes capacidades, tienes habilidades de ser bueno, ahora vas a ser muy bueno o vas a ser muy buena. Y para eso que eres malo, para eso que eres mala, para eso que tienes limitaciones, rodéate de esos recursos, rodéate de esa gente, y eso sí, orquéstalos, eso sí, coordínalos, eso sí, saca lo mejor de cada uno de ellos. No te importa reconocer delante de ellos que tú no eres bueno, tú no eres buena para eso. Invéntate, Laura, tus ingredientes. En este mundo, no solamente demográfico, millennial, muchísimos aspectos demográficos, tecnológicos, digital, modelos de negocio, etcétera, etcétera, los ingredientes van a ser muy distintos de mi lista. Pero invéntate tus ingredientes. Reflexiona, siéntate, pero el primerito, mi invitación es: si no estás comprometida, estos millennials, como lo eran hace 30 años, son brillantísimos. Y van a decir: yo no voy a trabajar para alguien así. Estar 100% comprometido, comprometida, no te va a garantizar. Todos tenemos experiencias, historias de esas. Pero por ahí empieza y arma tu lista de ingredientes. Yo con eso termino, les agradezco enormemente. Yo creo que estos espacios de día y medio que nos damos es un permiso que nos damos a reflexionar. Y como líderes nos damos muy poquito esos permisos. El permiso, este espacio para salirnos de nuestro día al día, dejar nuestras preocupaciones allá en la oficina, delegar en quien podemos delegar y sentarnos aquí y escuchar este tipo de presentaciones, escuchar las preguntas, verdaderamente quitarnos esa idea de yo ya sé todo, y a ver, vamos a juzgar a esta persona que está ahí planteada. Es un enorme permiso que nos damos, que no nos damos suficiente. Importantísimo en este mundo tan complejo tener estos espacios para reflexionar. Entonces, yo los felicito que estén aquí, porque justamente se están dando ese permiso. Los invito a explotar este espacio y los invito a futuro a seguir aprovechando cualquier oportunidad que hay para pensar, para reflexionar, porque ese privilegio que ustedes tienen como líderes, pues me parece que es único. Yo agradezco mucho la invitación. Maite, Arely, muchísimas gracias por la invitación y mucho éxito en el resto del evento. Muchas gracias.
Edmundo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en nombre del Consejo. Ahorita estamos en campañas electorales. Entonces, en las campañas electorales, los candidatos nos dan ideas y luego les preguntamos, bueno, ¿cómo? El día de hoy nos has dado 3 ideas muy valiosas: el darnos la oportunidad de preguntar, el preguntarnos el qué pasaría si, y yo creo, y finalmente el compromiso, o sea, qué tiene que hacer un ejecutivo de una asociación verdaderamente para ejercer ese liderazgo. Entonces, esas 3 ideas ya empezaron a generar preguntas. Yo creo que no tenemos las respuestas, pero tenemos una gran comunidad entre nosotros para poder ir encontrando juntos esas respuestas y que nos podamos ir adaptando y verdaderamente encontrar esa pasión que necesitamos para lograr que nuestras asociaciones crezcan. Verdaderamente te agradecemos por tu participación y por tu colaboración, y verdaderamente es un honor tenerte aquí con todos nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, buenísimo. Ya está.